The Thinkers, estudio creativo. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo fin de Político. Llegamos al episodio 22 y este es un episodio en el contexto de la celebración de aquello que en alguna oportunidad en Venezuela se conocía como el Día de la Raza. Luego creo que le pusieron Encuentro entre dos mundos. Luego Día de la Resistencia Indígena y ya yo no sé si ni siquiera si se celebra, Daniel. Vamos a hablar en este episodio de la Venezuela colonizada 500 años después. Bueno, efectivamente, Venezuela vivió un proceso de colonización que arranca, entiendo yo, según la apuntística que me ha indicado mi querido Daniel Lara antes de arrancar el programa, porque Daniel Lara tiene una memoria mejor amoblada que la mía. Yo tengo muchas lagunas mentales a mi corta edad, lo cual me preocupa muchísimo, pero bueno, ya eso es un tema médico que tendré que manejar prontamente. Daniel me ha indicado que el año definitivo en el que llegó Colón a Venezuela es el año 1498, donde en efecto Cristóbal Colón termina tocando tierra en Paria, ¿no? En Macuro. Y estamos a 501 años después de que Cristóbal Colón llegase por primera vez a esto que luego es conocido como el territorio venezolano, la República, actualmente la República Bolivariana de Venezuela, lo que queda de ella. Y en este programa también quisiera yo arrancar, Daniel, con un artículo que publicó en El Mundo de España recientemente, hablando de colonización y hablando de España y la corona española. Ha publicado en El Mundo de España el profesor Carlos Leáñez, profesor de la USB y creo que colaborador de 20 Venezuela, del partido de María Corina Machado, un artículo llamado Venezuela, Bolívar no, España sí. Y fíjate nada más el título provocador que tiene, o el sumario provocador que tiene este artículo cuando arranca. Venezuela nace sobre un error, la secesión temprana y traumática del Reino de España, del cual éramos parte orgánica y nos dio el ser. En efecto, no existíamos como pueblo ante la llegada de los españoles. Quienes habitaban estas tierras no éramos nosotros, eran simplemente sus primeros pobladores. Para él nosotros, o para que el nosotros se constituyese, debía darse el encuentro entre sus dos elementos fundamentales, las muy diferentes, amén de enemigas, tribus indígenas y los españoles. Una vez dado el encuentro, comenzó ese nosotros, la vertiginosa forja de un pueblo nuevo. Los descendientes de factores muy distintos juntan sangres y costumbres. Lo indígena pervive, mas ya no en un plano preponderante. El catolicismo y la lengua española, con sus maneras, sus acentos particulares en cada lugar, se vuelven los códigos primeros de organización de la existencia de cada quien. Ha nacido un pueblo nuevo cuyas coordenadas esenciales remiten a España. Bolívar lo admite. Un comercio de intereses de luces, de religión, una recíproca benevolencia, una tierna solicitud por la cuna y la gloria de nuestros padres. En fin, todo lo que formaba nuestra esperanza nos venía de España. ¿Qué es lo que termina diciendo Leáñez al final de este artículo, Daniel? Que Bolívar se precipitó y que básicamente, y aquí hay incluso un motivo. Yo he leído, por ejemplo, a Eric del Búfalo, también amigo nuestro, que está preguntándose seriamente, Daniel, sobre si Venezuela debería volver a retomar su vínculo monárquico con la metrópoli española, una cosa que no puede, bueno, España al día de hoy es una monarquía parlamentaria, ¿no? Pero hay una revisión y me parece una interesante línea de análisis, porque yo creo que sería, yo no sé si es inédita, pero al menos no es una moda frecuente en estos tiempos, de preguntarse si la independencia, Daniel, fue beneficiosa o no para Venezuela. Ya nosotros hicimos un fin de Político sobre la independencia. En este podríamos manejar como tema esto, de cómo fue el proceso de colonización. De hecho, de allí viene el término, ¿no? En toda América, colonización de Cristóbal Colón. Y cuáles son esas taras de las que tú incluso has hablado mucho, yo también he abordado el tema, que nos quedaron sembradas, queriéndolo o no, después de que España vino a este lado del mundo y fundó eso que Carlos Leáñez llama un nosotros, un pueblo nuevo, que es la conjunción de indígenas y españoles, pero además de también de los esclavos africanos que eran traídos como mano de obra forzada a estas tierras. Daniel, bienvenido al Fin de Político. Gracias. Bueno, dos precisiones puntuales, ¿no? Número uno, no se trata de que yo tenga una memoria privilegiada, sino que acuérdate que yo me he dedicado al estudio de la historia, ¿no? Académicamente.
Y eso de alguna manera, inclusive la historia de Latinoamérica, por lo tanto, eso me obliga a tener claras algunas fechas y cuestiones. Estamos hablando de 527 años, se cumple mañana, de la llegada de Colón a lo que él pensaba que eran las Indias. Y de allí, de ese error, viene toda una verdad establecida partiendo de ese error. 521 años han pasado y se van a cumplir el 3 de agosto, 521 años de la llegada de los conquistadores, de los colonizadores a Venezuela. Y ahí hay una cuestión interesante porque inclusive en años posteriores se logró demostrar que Cristóbal Colón no fue quien descubrió las tierras de Venezuela, puesto que según cuando se ventila el juicio, fíjate que Colón entró en un litigio con la corona española, luego del descubrimiento y todo aquello, porque el contrato que él tenía con la corona española le daba derechos sobre las tierras que descubriese, sobre todas las tierras que descubriese, lo nombraban virrey y aparte de eso tenía una cantidad de beneficios económicos en caso de que eso ocurriera. Pero por supuesto, como ocurre con todas las monarquías, sobre todo con las monarquías absolutistas, ya llegó un momento que eso era una promesa porque pensaban que no iba a conseguir nada, pero cuando consiguió algo, pues ya los intereses cambian y las cosas cambian y los ministros y asesores cambian y muere la reina Isabel y queda Fernando viudo y por allí de su cuenta, y bueno, y las cosas empiezan a cambiar. Y pues a Cristóbal Colón se le lleva a un juicio para determinar cuáles eran sus verdaderos derechos. Y allí en ese juicio se demuestra, creo que quienes lo demuestran son los hermanos Pinzón, que los de la canción, los hermanos Pinzones, eran dos marineros marineros que viajaron y todo lo demás. Porque el Cristóbal Colón, o sea, había que seguir un protocolo para reclamar las tierras. El conquistador o colonizador debía bajarse de primero y en la orilla del mar tenía que clavar, en la tierra firme tenía que clavar la espada y pedir e invocar a Dios y a los reyes como representante de Dios y los reyes aquí, y tomar la tierra a nombre de ellos. Y a partir de ese momento reivindicaba sus derechos sobre los derechos que le correspondían por esa labor de colonización. Colón no pudo hacer eso en Macuro, pues se encontraba enfermo a bordo y no pudo bajar en Macuro sino hasta 2 días después de que llegaron allí. Eso se demostró en el juicio y por esa razón Cristóbal Colón en el juicio perdió sus derechos sobre el territorio de Venezuela. De hecho, en esto como dato curioso también, hay todo un imaginario mágico religioso interesantísimo en el Colón que llega, ¿no? Y en la España que llega al continente. Colón estaba convencido y de allí parte también de ese equívoco, parte un mito que de alguna manera se llevó por el medio a una buena cantidad de gente. Colón estaba convencido por el imaginario que contenía y así se lo manifestaba a los Reyes Católicos en una de las cartas que escribió después de llegar al territorio de Sudamérica, particularmente de Venezuela. Él estaba convencido de que había llegado al Edén. Y no era porque le pareció muy bonito, no, sino porque él intenta entrar con las carabelas por el delta del Orinoco, sin saber que eso era el delta, y mucho menos del Orinoco, obviamente, ¿no? E intentando entrar, la fuerza del Orinoco saliendo casi los voltea. Entonces, por esa razón es que ellos tienen que bordear el delta y terminan, imagínate tú, del delta y terminan en Cumaná, ¿no? O sea, terminan para allá, para el estado Sucre, para allá, para Macuro, porque el delta los bombeó para allá. Pero en la revisión que él hace, e inclusive el intento cartográfico que ejercita para graficar lo que había visto, él identifica que habían un río de 3 brazos
cuando en realidad con lo que se había encontrado era con el delta del Orinoco. Y en el Antiguo Testamento, en la Biblia, se indicaba que en el Edén, en el paraíso, había un río de 3 brazos. Entonces él decía, evidentemente hemos llegado al paraíso terrenal, pues porque está el río de los 3 brazos. Y esto es una cosa bellísima y tal, y todo aquello. Y ahí partió entonces toda la leyenda del Dorado, que el Dorado, al final lo que lo terminan encontrando son los narcogoberneros del día de hoy que se encontraron con el arco minero. Ese es el Dorado. El Dorado no es un mito, el Dorado existe, ¿no? Es el arco minero, el arco minero. Así está. Pero fíjate, lo que dice Carlos Leañez, yo confieso, no he leído el artículo, Sí. pero lo que tú has leído allí, con eso que ha dicho, yo no estoy de acuerdo, en absoluto. ¿En qué parte no estás de acuerdo? En eso que dice que somos a partir del momento de... Eso es una cuestión establecida, eso es un concepto post-eurocentrista. Porque lo que se plantea es que la historia comenzó cuando llegaron los españoles. Que antes no había historia. Y que antes no había historia. Y Eso, además de eso se plantea... Eso es mentira. Hay algo rescatable en términos históricos. O sea, no quiero ser despectivo, pero hay dentro de la revisión histórica del territorio que actualmente es Venezuela, se habla de algo, de un hito importante, porque en la historia se habla de hitos. Antes de que llegaran los españoles, coméntame algo de eso. No, es que hay una cosa básica. Mira, Colón llega en el año, fíjate tú, que aquí es donde son importantes las fechas. Colón llega o llega el Imperio Español en 1498, ¿verdad? Y la primera ciudad que puede, eso que llamaba Germán Carrera Damas, núcleos primeros y primarios. La primera ciudad que logra mantenerse sin desaparecer, o sea, de establecerse como ciudad, como núcleo, y perdurar, no viene a establecerse sino hasta 1545, caballero. ¿Okay? O sea, estamos hablando de 47 años después, casi 50 años después. Es la ciudad de El Tocuyo. El Tocuyo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurrió eso? Porque hay una historia previa. ¿Cuál es? Bueno, que el poblamiento de Venezuela, ¿okay? Pasa que si se intenta ver la historia como lo que está escrito en los libros, creo que es el error en el que caen muchos, no se entiende. O sea, la historia es la gente, esté escrita o no. Y de repente no hay una historia escrita porque no había escritura en esa zona, lo que hay es tradición oral. Pero de alguna manera con lo que tú te encuentras te permite explicar algunas cosas. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan a la zona del extremo oriente, se encuentran no con sociedades, sino con comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Hay una diferencia. Que en la zona oriental de lo que hoy se conoce como el estado Sucre, habían, y inclusive hacia abajo, el estado Bolívar, tal, todo aquello, se consiguen con una población que vivía en comunidades, es decir, que eran organizaciones sociales horizontales sin jefatura, donde había unos códigos basados normalmente en la antigüedad, en la vejez, en el rol de quien caza mejor, o del chamán o de la matrona, de esa figura. Pero era una comunidad, eran organizaciones sociales horizontales. Entonces, evidentemente, la comprensión de la jefatura, de los conceptos que traían los españoles, del jefe, del mando, de la imposición, de la orden y todo ese tipo de cosas, en esas comunidades no entró. Entonces esta gente anduvo dando tumbos, fundando ciudades, que si Cumaná, que si las otras, que si esta, que si fundan una aquí, fundan una allá, fundan aquella así, ya, hasta que terminan llegando, ¿verdad?, al Tocuyo. Entonces en el Tocuyo se consiguen con unas organizaciones sociales distintas. Se consiguen con unos conglomerados humanos
que tenían otro tipo de organización, donde ya había, y no se utiliza aquí ni siquiera ese concepto de avanzado o atrasado, porque eso no te sirve para la evaluación de las sociedades, sino que te consigue con un conglomerado social que conocía algunas cosas que le permitía tener costumbres que no eran la de el conglomerado social que estaba a merced de los elementos. Es decir, que si llovía tenía agua. Y si llovía y las matas daban frutos, ellos tenían frutos que comer. Y si lograban cazar, porque había animalitos, los tipos lograban comer carne. Ya cuando te mueves más acá, ya tienes unas sociedades que no son recolectoras, sino que ya tienen cría, cultivan, conocen los elementos. Hay una especie de división del trabajo. Hay una organización social distinta. Y cuando se llega, y entonces aquí es donde está el asunto, de lo que dice Carlos Leaña, que bueno, que si no llegan no sería bueno. No es casual. Y yo creo que es y si es una casualidad bien feliz. Cuando se llega a este famoso cuento del conquistador que llega al lago de Maracaibo y ve los palafitos de los guayú y de los barí y de estas etnias, y al ver las construcciones que hay sobre el lago, recuerda a Venecia y dice, esto es una pequeña Venecia, es decir, una Venezuela, ¿okay? Es allí no solamente donde se le da el nombre a lo que luego conocemos como Venezuela, sino que es allí donde el conquistador español, al conseguirse, se consigue con unos tipos que están allí hasta el día de hoy y no van a desaparecer, que es la etnia guayú. La etnia guayú ya tenía una sociedad que no solamente tenía jefatura, sino que tenía un código, o sea, tenía unas leyes que se cumplían. Y entonces, ¿qué ocurre? Que no tenía que llegar el conquistador a convencer a la comunidad, sino que el conquistador llegaba y se entendía con el jefe, con el cacique. ¿Y usted qué es lo que quiere? Bueno, mira, yo quiero oro, quiero tabaco y quiero Ahora, a lo de Brasil y tal. Bueno, aquí tienes, y llévate a mi hija y lleva 20 cabras, llévate y dame 2 vacas, porque aquí no tenemos vacas. ¿Se entiende? Ahora, Daniel, pareciese que sin embargo el punto de Leáñez tiene alguna certeza en cuanto a que lo que existe luego de la llegada de los españoles es de todo diferente de lo que existía antes, y yo me quiero situar en esa posición que tú tienes, donde tú no dices, no es más avanzado ni más atrasado, pero es algo distinto, diría yo, y es algo distinto, más parecido a lo que termina, bueno, y Venezuela termina siendo, claro, con sus diferencias económicas, lo que termina ocurriendo con el resto de América, que es la expresión de Occidente. De hecho, otro autor en esta línea, que yo le recuerdo una aseveración muy fuerte sobre el caso de la colonización europea en América, es Briceño Guerrero. Briceño Guerrero decía, no, es que América realmente no existe, América es la segunda Europa, y en tal sentido, América es Occidente, América es la expresión. Bueno, sin duda América es Occidente, pero eso de que América no existe es una falsedad. Bueno, Briceño Guerrero decía en el laberinto de los tres minotauros, llegaba a decir cosas como esa, de Venezuela. Eso es una corriente, eso es una corriente como negadora. Hispanista. No, eurocéntrica. Eurocéntrica. Pero fíjate, cambia, se trastoca lo que existía. Y lo que existía, por ejemplo, en el caso de Venezuela, no tenía nada que ver en términos de las tribus originarias con lo que existía en tribus originarias más, yo no voy a decir avanzadas o atrasadas, más tecnificadas, más jerarquizadas, como los incas, como los mayas, y como para mí la civilización originaria quizás más espectacular de todas, que es los aztecas, ¿no? Que es una, claro, igualmente sanguinaria, ¿no? En el grado de sofisticación que tenía de la jerarquización y de la definición de roles dentro de esa estructura, pero muy sanguinaria. Pero no creo que las tribus originarias venezolanas, o que estaban, porque no pueden llamarse venezolanas, que estaban en estos territorios, tuviesen ese grado de tecnificación, digamos, sobre las jerarquías que operaban dentro de ellas. Y lo que termina imponiéndose es un nuevo orden, Daniel. Un orden que sobrevive, si adelantamos un poco la película, porque estamos tratando de compendiar, imagínense ustedes, 500 años de historia, un poquito más,
Yo erré diciendo que han pasado 501, han pasado 521 desde que los colonizadores llegaron a costas venezolanas, en apenas un video de media hora, un poco más de media hora. Si adelantamos un poco la película, no es sino hasta 1800, hasta finales del siglo XVIII y hasta comienzos del siglo XIX, que el orden colonial comienza a cuestionarse. Y se cuestiona, que es lo que dice Leáñez, de un punto de vista bien extraño, ¿no? Porque no lo cuestionan las mayorías. Esto ya lo definimos nosotros en el capítulo de la independencia, pero el orden colonial, la manera como se había de alguna manera trazado el destino de Venezuela, en términos incluso productivos que antes no existían. Venezuela termina siendo, como todas las colonias de América, territorios que tienen que tributar a la metrópoli y que valen en tanto y cuanto pueden generar recursos económicos en medio de una ideología económica, si es que se quiere hablar de eso también, privada por el sentimiento del mercantilismo, ¿no? Eso de acumular y acumular y acumular, y además de proteger el tema de las colonias. Eso no se cuestiona hasta Guali España, hasta Chirinos, y después con nuestros héroes libertadores criollos. Y esto, estamos hablando de 200 años bajo este orden colonial. Estamos hablando de un sistema donde nacías de una manera y de esa manera te quedabas hasta que te morías. No había posibilidades de ascenso social. De hecho, no las hubo. Mucho después de incluso de realizada la independencia. Esto es una conquista progresiva de la sociedad venezolana. Pero era una cosa que a mí lo que me llama la atención, Daniel, es que no era un hecho o una situación sometida a cuestionamiento por las mayorías en Venezuela. Lo que terminan entendiendo la mayoría de los historiadores, en el caso venezolano, es que una pequeña élite, de alguna manera no privilegiada completamente, sino parcialmente privilegiada, tal cual son los mantuanos en Venezuela, termina siendo o ocurriéndosele a esta élite que tiene que tomar el poder político y económico de este territorio. Y además en una circunstancia que nosotros ya hemos definido, ¿no?, en estos programas, que es una circunstancia donde se producía un problema de cuestionamiento a la corona, en el caso del Reino de España, y donde esa idea de romper, de producir un punto de independencia dentro de una continuidad colonial que ya tenía más de 200 años, como he dicho, también es una innovación. Y es una innovación al punto de que estos innovadores exportan el modelo a otros lares, a otras latitudes. Y así Bolívar iniciará todas sus campañas y todo lo demás. Pero al día de hoy, 500 años después, nuestro planteamiento es que, número uno, diría yo, Daniel, los nexos de Venezuela como colonia, o los nexos coloniales de Venezuela, los nexos de dependencia, porque al final de cuentas, ¿qué es una colonia? Una colonia es un territorio que está supeditado a otro territorio que tiene o mayor poder económico, o mayor poder militar, o mayor poder político o territorial, es unas dimensiones más amplias. En este caso con España era más de todo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Venezuela difícilmente, luego que marca su independencia, puede ser absolutamente independiente en lo económico. Venezuela, después de que marca su independencia, todavía no resuelve la herencia, y aquí es el punto que más me interesa a mí, la herencia cultural de la colonia. La herencia cultural de la colonia es de que usted está en un sistema, donde usted no puede ascender, un sistema donde usted tiene que ser súbdito del rey, de manera que usted siempre va a mirar hacia el monarca, usted va a mirar hacia una entidad que está por encima de todo. Y allí es donde nace, hay gente que se ha preguntado, ¿por qué Latinoamérica es la tierra de caudillos? Bueno, porque el caudillo viene a suplantar en el imaginario apurando un poco el análisis del colectivo latinoamericano, viene a suplantar la figura del monarca. Eso lo han dicho muchos autores también. Y en ese sentido, si tú te preguntas, luego de que nosotros superamos supuestamente la época de caudillos y caemos en la de los caudillos políticos como líderes de partidos políticos, tú llegarás a la conclusión de que Venezuela, América Latina en muchos casos, arrastra todavía 500 años después la búsqueda de un rey, la búsqueda de un monarca supremo, la búsqueda de uno que organice la sociedad de acuerdo a lo que sus deseos le permiten adelantar. Eso es interesante para mí. Sí, claro, pero yo pienso que es que el grave problema que tenemos en Latinoamérica, en España y en Europa es que nos hemos dejado arrastrar por lo que el amigo Santiago Armesillas llama la leyenda negra. Somos negros legendarios.
De verdad nosotros estamos convencidos, o sea, la opinión general es que la llegada de los españoles a América fue una gran desgracia. Y yo recordaba eso en estos días, dándome cuenta de algo muy importante. O sea, el mundo cambió con la llegada de Colón a América, para mejor, sin duda alguna. O sea, se pueden hacer la suma y la resta, sin duda alguna. ¿Qué había en el mundo? ¿Qué era el mundo? El mundo era Europa. El mundo era Europa a 1492. Estamos hablando que la España que llega, la España de las carabelas, que llega a lo que luego se conocería como América, es la España que acababa de ganar la reconquista del territorio español, arrebatándoselo y expulsando a los musulmanes, y que había, a pocos años antes también, expulsado a los judíos. Estamos hablando de una España feudal, con un reino recientemente unificado y que no se convertiría en un gran imperio, sino precisamente a la muerte de Isabel y Fernando, y se concentraría, todo el poder que se concentró fue en las manos de su nieto, Carlos V, que es el hijo de Juana la Loca, la conocida Juana la Loca. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Yo me he dado cuenta en estos días, aquí en Alemania, estaba en Leipzig, aquí en Leipzig, y había una feria en una plaza, para la feria de la papa de Sajonia, donde se estaba mostrando, ¿no?, cómo la papa de Sajonia era la mejor y tal, no sé qué, había productos con papa y tú entrabas a la cuestión, entonces te daban degustación y podías comprar la papa esta, la papa otra. Tú no puedes conceptualizar la gastronomía alemana sin la papa. Tú no puedes pasar por alto Italia sin hablar de la pasta, de la pizza. Tú no puedes hablar de la gastronomía latinoamericana si no hablas bueno, de la carne mechada en Venezuela, que conforma el pabellón, Y del maíz. si no hablas en Colombia, la bandeja paisa, si no hablas en Brasil de la feijoada, y allí es donde está el encuentro. Si Colón no llega a América, esto que hoy se conoce como Alemania no tendría la papa como un referente, porque la papa es un producto americano. Si Colón no llega a América, quizás existiría la pizza y sería una torreja, porque no tendría salsa de tomate, porque el tomate es americano. Ni siquiera tendrían usted diga, bueno, pero se podría comer una pata al filete de pomodoro. No, es que el pimentón también es latinoamericano. Entonces, cuando tú ves eso, cuando tú ves además los nombres que los idiomas tienen los productos, ¿qué conocían los europeos? Ahora la manzana. Entonces, cuando ellos empiezan a ver esas cosas que están trayendo de América, los franceses, cuando ven la papa, dicen, eso es una manzana de tierra. Y por eso es que en francés la papa es pomme de terre. Manzana de tierra. Cuando tú ves el italiano, ¿cómo llama el italiano el pimentón? Pomodoro, una manzana de oro, una manzana dorada. ¿Y cómo llama al tomate? No, el pomodoro Como el pomodoro del tomate. No, y el pimentón, y el pimentón es... el pomodoro del tomate. Y el pimentón tiene otro nombre parecido. Peperoncino. No, no es en italiano, creo que es en francés también. O sea, cuando tú revisas, ¿no? Se deben estar riendo los que se saben la respuesta. Déjenla aquí, hagan el trabajo, dejen el comentario aquí. Abajo. Porque es es una cuestión tan absurda. O sea, la negación de la realidad. O sea, es una realidad, ocurrió. Los tipos llegaron, después llegaron los negros esclavos, todo lo demás. Entonces, la y eso cuestión ha querido ser, Daniel, y eso ha querido ser cambiado en data reciente. Claro, hay una perspectiva
racial, desde un punto de vista de unos supuestos, desde dos aceras No es básicamente. una perspectiva racial, es una perspectiva ideológica. Y Claro, es allí donde está el claro, asunto. Pero claro. que fíjate algo que es importante dentro de todo Pero esto, lo que cuando plantea tú como un hablas, punto racial, lo plantea como un punto racial. claro, Del tema de los negros y el tema de las tribus pero originarias. mira, en el caso de Venezuela, ¿okay? En el caso de Venezuela, hay dos cosas que contrarían las visiones oficiales que se han establecido para evaluar este periodo de la historia. La resistencia indígena, que es lo que esta gente ahora ha querido establecer. ¿Cuál es el problema de Venezuela? El problema del territorio conocido como Venezuela es que era un territorio despoblado. Hay que empezar y partir de allí. Entonces, cuando tú me dices que no, la historia comenzó cuando llegaron los españoles, no, es que los españoles se encuentran con algo que ya tenía una historia. Y a partir del momento en que ellos llegan, se desarrolla de la forma en que se tenía que desarrollar con lo que había antes. ¿Y qué era lo que había antes? Bueno, un territorio despoblado, una población mayoritariamente que vivía en comunidades horizontales, un gran porcentaje del territorio que era selva virgen, no había tierras cultivadas, grandes caudales de agua dulce, unas costas privilegiadas para la pesca, y entonces tenías a los caribes haciendo de la suya, porque la pesca y la navegación era una cosa que en el Caribe, en lo que hoy se conoce como el Mar Caribe, permitía que ocurrieran toda clase de situaciones. Eso era lo que había. ¿Por qué? Entonces, ahí es donde vienen los grandes complejos de la historia de Venezuela. No, porque es que nosotros somos como somos, porque por culpa de los españoles, nosotros, Colombia y Argentina eran virreinatos, y Perú y México, y nosotros fuimos una triste capitanía general. Ajá, eso es una forma de ver las cosas, pero dígame por qué somos una capitanía general mientras los demás fueron unos virreinatos. Porque la colonización, la conquista, eran hechos económicos y religiosos. O sea, ese era el fundamento de la conquista. La cuestión económica mercantilista y la cuestión religiosa. Ganar almas, convertir almas. Entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? En México, en Ciudad de México, es la ciudad del mundo con más iglesias. Bueno, porque la población que había en el territorio de México requería, número uno, que se mandaran todo el número de sacerdotes que se pudiera. Número dos, que se mandaran a los mejores ciudadanos de armas, que se pudiese mandar para controlar el territorio y para gobernar y para garantizar que la actividad económica fuese rentable para la corona. Y en Venezuela, a cambio, teníamos una población que no era tal, tenías además de eso unos recursos que sí, pero que eran fundamentalmente una economía extractiva. Y en efecto, lo que termina llegando a Venezuela es lo que a Venezuela se necesitaba. Por esa razón es que en Venezuela el poder de la Iglesia católica nunca ha sido un poder como el que tiene la Iglesia en Chile, como el que tuvo la Iglesia y tiene en Argentina, que hasta un papa argentino hay, como el que tiene y tuvo y tiene la Iglesia en México, en Colombia, en Perú, Ecuador. en Ecuador. En Venezuela eso no lo hubo. ¿Por qué? Porque la presencia de la iglesia y el cumplimiento de las normas religiosas siempre fue bastante exiguo. Si se revisa inclusive las cifras de la Inquisición, te das cuenta de eso. Entonces, en todo eso, para no hacer cuento largo en esta clase de historia que se está Complicada. tornando complicada y fastidiosa, lo que hay que decir es que es imposible decir que lo que somos empieza con la llegada de los españoles. Ni tampoco es correcto desde el punto de vista de decir que Venezuela nació cuando un conquistador decidió en el lago de Maracaibo decir, ay, esto parece la pequeña Venecia, entonces esto es Venezuela. Porque para que Venezuela fuese Venezuela, tuvimos que llegar al siglo XX. Para que Venezuela fuese Venezuela, tuvo que llegar el mundo a la Ilustración. Para que Venezuela fuese Venezuela, tuvo que surgir el fenómeno que puso en riesgo lo que Europa era para el momento en que surge el demonio que era Napoleón. Es imposible explicar los procesos independentistas latinoamericanos sin lo que significó Napoleón para Europa. Que fue una contingencia que no esperaba nadie. Entonces, exactamente, entonces un cisne negro, dirían ahora los analistas. Un cisne negro. Napoleón es uno de los primeros cisnes negros. En función de todo eso, hay que decir que no es lógico pensar
que la historia comenzó el 12 de octubre, pero tampoco me parece sensato negar lo que la llegada de los españoles a América le dejó al mundo, al mundo. O sea, estamos hablando de que el mundo, no, que Venezuela no sería si no llegan los españoles. No, 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 no. El mundo de hoy no sería, no sería, si no ocurre ese hecho, que en algún momento iba a ocurrir, porque en algún momento nos íbamos a encontrar. En tal sentido, a mí me parece que, fíjate, cuando se habla de resistencia indígena, pero ¿cuáles indígenas iban a resistir aquí? Era muy poco, ¿no? Que eran muy pocos y estaban pendientes de otra cosa. Los guayunos andaban resistiendo, ellos no querían resistir, ellos lo que querían era hacer Claro, negocio. hay unos procesos, Los ese Yanomami caso, resistieron, los Yanomami resistieron, no. no, ese es un caso, el caso venezolano no está, pero por lo menos dos casos, el caso de Tupac Amaru y el caso de, ahora se me va el jefe indígena de los aztecas en Tenochtitlán, eh, Moctezuma, no sé si era Moctezuma o era el otro, fueron procesos de conquista violenta y eso es innegable también en la historia. Ahora, hacer de un hito de esa historia, donde se da un proceso de conquista violenta y a tratar de traer a colación eso 500 años después, diciendo que es que hay unos pueblos enteros, óigase bien, que ya ni siquiera son el reflejo de eso, porque hay sociedades donde la mixtura es evidente, como es el caso venezolano. Montezuma, ¿estás hablando de Montezuma o de Cuauhtémoc? Yo creo que era Moctezuma el que terminó preso y después lo mataron, ¿no? Tomado cuando los españoles terminan tomando Tenochtitlán. ¿Qué ocurre? Que utilizar eso como pretexto para decir que la historia de España ligada a América y sobre todo a la América Latina es una historia negra, es caer en un contrabando ideológico nuevamente, porque no sería nada, yo suscribo tu comentario, no sería nada de este territorio si ese proceso no hubiese ocurrido. Yo me siento muy orgulloso, Daniel, y por eso es que esta revisión de la historia a partir de, bueno, si es que hacer el proceso de independencia fue malo, o número dos, no haber hecho el proceso de independencia, sino no, hacer el proceso de independencia fue malo, dicen algunos, quedémonos como una monarquía, o lo que dicen algunos otros, que no, los españoles dañaron todo lo que tocaron en América Latina, porque que es básicamente el mito del buen salvaje, ¿no? El buen salvaje era bueno hasta que llegó este español conquistador y lo malogra, lo pone a pensar en función del interés personal, lo pone a pensar en función de las ambiciones personales, lo pone a pensar en función del egoísmo, etcétera, etcétera. Esa visión, ninguna de las dos, yo creo que son las correctas. A mí me parece que la correcta es asumir nuestra herencia como la tenemos que asumir. Y yo estoy muy orgulloso como venezolano de ser el resultado de eso, que tiene unos procesos de carga violenta, que tiene unos procesos de carga de imposición a veces de la religión. La religión católica no llegó a Venezuela por la gracia y espíritu del Señor, llegó a sangre y fuego en algunos momentos. Las misiones, la conversión de las tribus indígenas al catolicismo fue un proceso duro también. Sin embargo, Daniel, habiendo visto lo que yo he visto en la humanidad y revisando la historia universal, yo estoy orgulloso de esta parte del mundo, independientemente de los retrasos que tiene políticos, que son enormes, y de los retrasos económicos que tiene, en cuanto a la expresión de Occidente que es, y me explico. La expresión occidental en América Latina da al punto de que en Venezuela, de que en Ecuador, de que en Argentina puedan vivir, por ejemplo, musulmanes y católicos y no matarse. Puedan vivir, por ejemplo, blancos y negros y no matarse. Puedan vivir, por ejemplo, personas que incluso no tienen religión y son ateos, son agnósticos, y eso da igual. De manera que Occidente, teniendo una impronta, una carga tan fuerte como tiene en el caso venezolano y en el resto de Latinoamérica, de la religión católica, es en el caso de la religión católica y la civilización occidental la más permisiva con el conjunto, con la pluralidad de las otras civilizaciones y de las otras religiones. Y eso siempre es rescatable para mí. Eso no lo, claro, la religión católica tuvo que pasar, tampoco todo es tres conchas de mandarina, ¿no? La religión católica también tuvo que pasar, depurarse demasiado en su historia mundial, porque no por nada existió la Inquisición y existieron movimientos fundamentalistas de otro tipo en otras partes del mundo. Pero al día de hoy, la expresión de Occidente en América Latina, que es herencia de la conquista española,
Yo creo que para mí es lo más rescatable que tiene este lado del mundo. Y yo creo que esa herencia hay que asumirla, incluso con la carga negativa que tiene, que yo describí apenas una en este video, que es no haber roto el nexo colonial. Para mí el nexo colonial no está roto, en tanto la autoridad política jerárquica todavía está, y eso es lo fuerte de hacer cambios en la cultura política de los pueblos, todavía está inmanente en el imaginario popular. Y es que nosotros estamos permanentemente, y de ahí viene el taita, Daniel, y de ahí viene el caudillo, buscando tributar, buscando ser súbditos de un rey. Y ese rey le pone la cara de Hugo Chávez, como le puedes poner la de Carlos Menem en Argentina, que Carlos Menem era distinto, por ejemplo, en el manejo económico de Chávez, pero esos personalismos, esa falta de institucionalidad, viene de aquellos tiempos. Aunque los españoles crean instituciones, crean unas instituciones maleables, crean unas instituciones chuecas que andan por allí con pata de palo. Y esas instituciones son las que tenemos al día de hoy nosotros todavía. Somos calco e imagen de esa confrontación que tuvo momentos de armonía, pero que también tuvo muchos momentos violentos en esas tribus originarias que describe Leáñez y esa conquista española que llega a las costas de esto, que luego se convierte en un continente propio, con identidad propia, aunque Briceño Guerrero diga que no, que somos la segunda Europa. Yo creo que somos una mezcla, y puede sonar como una clase de cuarto año de bachillerato, Daniel, pero somos un mestizaje. Lo que pasa es que hay, por supuesto, regiones de América Latina donde ese mestizaje, en el aspecto racial, no es tan claro, donde ha prevalecido más por lo que tú has dicho, Daniel, porque inicialmente el componente étnico originario indígena era más fuerte, cosa que en Venezuela no. En Venezuela parece que se pobló de una cantidad de gente que no existía en un primer momento, y eso tiene sus diferencias. Pero somos expresión de esa mezcla, y al día de hoy yo creo que tiene muchísimo que rescatar este lado del mundo de todo ese proceso. Tú sabes que se nos acabó este episodio, pero hay algo muy importante que me ayuda a cerrar, a que cerremos este episodio y entremos en la ñapa, en la invitación de lo que es la ñapa. Es que el 12 de octubre, para un país como España, con la suma de divisiones que posee, ¿qué significa el 12 de octubre para España? El 12 de octubre es el Día Nacional de España, mañana es el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, mañana no, estamos grabando este viernes, pero el 12 de octubre es el Día de la Hispanidad. Es decir, España asume que el día más importante para ellos es el día que Colón llegó a América. Eso debería tener un significado para todo lo que analizamos esto. ¿De qué será la ñapa? Bueno, Latinoamérica y España no superan la era colonial. ¿Por qué? Vamos a hablar de por qué España también cambia, vamos a hablar de todo eso en la ñapa, en mi canal en YouTube. El link está, Daniel, antes de despedirnos, el link está acá abajo en la caja de la descripción, ahí pueden ver la ñapa. Voy a dejar un link también abajo del programa que hicimos sobre la conquista, la independencia de Venezuela, que fue el caso venezolano, y de si éramos independientes o no, al cabo de más de 200 años de historia. Un programa que puede ser de interés para ustedes, complementario de este. Todo eso abajo en la caja de la descripción. Les recordamos que quienes quieran apoyarnos en patreon.com y además ver estos episodios de Fin de Político en versión exclusiva adelantada, Early Access, como llaman por ahí, pueden apoyarnos en patreon.com/delaraf, que es el de Daniel, y el mío, patreon.com/Neoadolfo, como nuestras cuentas de Twitter. Bueno, se nos acabó el Fin de Político, no nos queda más que invitarles a la edición número 23 y los esperamos en la ñapa y en el próximo Fin de Político. Hasta entonces.